La mansión en Coral Gables era un monumento al silencio. Ubicada en una de las comunidades más exclusivas de Miami, su arquitectura ultramoderna parecía rechazar cualquier signo de vida. Las paredes de cristal reflejaban un cielo impecable, pero no dejaban entrar el calor. El mármol pulido bajo los pies siempre estaba frío, y los muebles de diseño, dispuestos con una precisión milimétrica, parecían piezas de un museo intocable. Cada rincón olía a limpio, a desinfectante caro, pero no a hogar. Era un espacio diseñado para impresionar, no para acoger. El aire mismo se sentía pesado, cargado con el peso de una ausencia, un vacío emocional que ni las obras de arte de millones de dólares ni la tecnología de punta lograban disimular. Era el tipo de silencio que grita, que oprime el pecho y recuerda constantemente lo que falta, lo que se ha perdido para siempre. En el corazón de esa fortaleza de cristal vivía Mateo, un niño de 6 años, atrapado en su propia quietud. Desde la muerte de su madre 2 años atrás, había dejado de hablar y de caminar. Su silla de ruedas era su trono y su jaula, y su habitación, un paraíso de juguetes caros que nunca tocaba. Sus ojos, grandes y de un color avellana profundo, eran las únicas ventanas a un alma que observaba el mundo sin participar en él. Un equipo de tutores, terapeutas y enfermeras desfilaba por su vida con una profesionalidad distante, tratando su condición como un problema técnico que resolver. Le hablaban con frases ensayadas y le ofrecían estímulos programados, pero ninguno se atrevía a cruzar la barrera invisible que el niño había construido a su alrededor. Estaba rodeado de gente, pero profundamente solo. Elena Reyes, la nueva empleada de limpieza, era una mujer sencilla que no encajaba en ese entorno. A sus 50 y tantos años, su rostro estaba surcado por las líneas de una vida de trabajo, pero sus ojos conservaban una serenidad inquebrantable. Mientras pulía el marco de una ventana en la habitación de Mateo, comenzó a tararear una vieja canción de cuna en español. No lo hizo para llamar la atención del niño, sino por pura costumbre. Un eco de su propia infancia que la acompañaba en las tareas monótonas. Era una melodía simple, casi un susurro, que hablaba de lunas de plata y barcos de papel. A diferencia de todos los demás, que trataban a Mateo con una cautela casi clínica, Elena se movía con una naturalidad desarmante, como si la presencia silenciosa del niño fuera la cosa más normal del mundo. Fue entonces cuando algo rompió la monotonía del silencio. Elena, al pasar junto a un gran espejo que cubría una de las paredes, vio un movimiento casi imperceptible en el reflejo. Mateo, que siempre mantenía la mirada fija en un punto abstracto del suelo, había girado ligeramente la cabeza en su dirección. Sus ojos ya no estaban perdidos, sino enfocados en ella. Luego, vio algo más. El dedo índice de su pequeña mano, que siempre reposaba inerte sobre el brazo de la silla, se movía rítmicamente, un espasmo diminuto que intentaba seguir la cadencia de la melodía. El corazón de Elena dio un vuelco. No fue sorpresa lo que sintió, sino una ola de compasión tan inmensa que casi le corta la respiración. En ese instante, supo que había encontrado una llave, una pequeña grieta en el muro de silencio que nadie más había logrado ver. La coraza de Alejandro Morales había sido forjada en las salas de juntas más competitivas del mundo. Era un hombre acostumbrado a medir el éxito en cifras, en adquisiciones y en el temor respetuoso de sus rivales. Su oficina, en el último piso de un rascacielos que arañaba el cielo de Miami, estaba adornada con premios que eran testimonio de su genio para los negocios, pero se sentía tan vacía como su hogar. Cada noche, al regresar a la mansión silenciosa, se enfrentaba a su único e irresoluble fracaso, su propio hijo. Mateo era una ecuación que no podía resolver con dinero, una herida que su poder no podía curar. La culpa era una sombra constante que lo seguía
desde la opulencia de su despacho hasta el pasillo desolado que llevaba a la habitación del niño. Un recordatorio perpetuo de que el hombre que podía conquistar mercados era incapaz de alcanzar el corazón de su hijo. No siempre había sido así. Alejandro recordaba una época en que la mansión respiraba vida, cuando las paredes de cristal no eran barreras frías, sino lienzos para el sol que entraba a raudales. La risa de su esposa, Sofía, era la melodía que llenaba cada espacio. Ella tenía la habilidad de transformar la imponente arquitectura en un hogar cálifo, de llenar el aire con el aroma de las flores que cultivaba en el jardín y el sonido de la música que siempre sonaba. Recordaba a un Mateo pequeño corriendo por los pasillos de mármol, persiguiendo a su madre, sus carcajadas infantiles haciendo eco en la casa. En esos recuerdos, Alejandro también era un hombre diferente, uno que sonreía con facilidad, que dejaba el trabajo en la puerta y se arrodillaba en el suelo para jugar con su hijo. Pero esa vida, esa versión de sí mismo, había muerto con ella, sepultada bajo una lápida de dolor y silencio. Elena Reyes, por su parte, conocía el lenguaje del dolor de una manera distinta. No era la pérdida abrupta y trágica que había destrozado a Alejandro, sino el lento desgaste de una vida de sacrificios. Había enviudado joven y había criado a sus hijos con el sudor de su frente, trabajando en casas ajenas, limpiando los vestigios de vidas que no eran la suya. Sus manos, aunque ahora pulían mármol importado, habían cambiado pañales, cocinado comidas sencillas y remendado uniformes escolares. Había aprendido que la dignidad no residía en la opulencia, sino en la resiliencia del espíritu. En Mateo no veía un caso clínico o una tragedia familiar de la alta sociedad. Veía la soledad universal de un niño que había perdido su ancla. Su compasión no nacía de la lástima, sino de un profundo reconocimiento, del entendimiento de que un corazón roto, sin importar su edad, solo anhela ser visto. Poco a poco, la rutina de la mansión comenzó a orbitar en torno a un nuevo centro de gravedad. Las canciones de Elena ya no eran solo tarareos distraídos, sino ofrendas deliberadas de afecto. Cantaba viejos boleros mientras limpiaba los ventanales, susurrando letras sobre amores perdidos y esperanzas reencontradas. Entonaba nanas italianas que había aprendido de una vieja telenovela mientras doblaba la ropa del niño. Y Mateo respondía, no con palabras, pero sí con el lenguaje de su cuerpo cautivo. Sus ojos, antes vacíos, ahora seguían a Elena por la habitación. Sus dedos, antes inertes, a veces se crispaban al ritmo de una melodía particularmente dulce. Cada uno de estos gestos era una pequeña victoria contra el silencio, un brote de vida en un jardín que todos creían estéril, una prueba de que, bajo el hielo, el río de su alma todavía fluía. Esta nueva dinámica no pasó desapercibida. Ingrid, la enfermera jefe asignada a Mateo, una mujer de eficiencia germánica y nula calidez, observaba las interacciones de Elena con creciente desaprobación. Para ella, el enfoque de la empleada de limpieza era una violación del protocolo, una intromisión sentimental en un régimen estrictamente clínico. Se quejó formalmente al administrador de la casa, describiendo las canciones como estímulos no controlados, que podrían generar dependencia emocional inapropiada. La tensión entre la rigidez profesional y la calidez humana se hizo palpable, un recordatorio de lo fácil que es desestimar aquello que no se puede medir o cuantificar. Es increíble cómo a veces el mundo intenta apagar las pequeñas luces de esperanza. Si historias como esta te conmueven, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas batallas silenciosas. Alejandro, por su parte, se convirtió en un espectador clandestino de esta transformación. Empezó a inventar excusas para llegar a casa antes, solo para poder observar,
desde la sombra del pasillo, la extraña y milagrosa conexión que florecía en la habitación de su hijo. Veía a Mateo seguir a Elena con la mirada, una chispa de interés en sus ojos que no había visto desde el funeral de Sofía. Cada vez que escuchaba la voz suave de Elena cantando, sentía una mezcla conflictiva de gratitud y una profunda y amarga vergüenza. ¿Cómo era posible que una extraña, una simple empleada, hubiera logrado en semanas lo que él, con todo su dinero y poder, no había conseguido en 2 años? La pregunta lo atormentaba, exponiendo la dolorosa verdad de su propia impotencia y el abismo que él mismo había creado entre él y su hijo. Un atardecer, la escena que presenció lo rompió por completo. Elena había encontrado un viejo álbum de fotos de Sofía y se había sentado en el suelo, cerca de la silla de ruedas de Mateo. Sin decir una palabra, comenzó a pasar las páginas lentamente, tarareando una melodía suave y melancólica que Sofía solía cantar. Señaló una foto de su madre sonriendo, con Mateo de bebé en sus brazos. Con una lentitud agonizante, el niño levantó su mano temblorosa y posó la punta de su dedo índice sobre el rostro sonriente de su madre en la fotografía. Fue un contacto mínimo, un gesto de anhelo tan puro y desgarrador que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese toque se concentraban 2 años de duelo silencioso, de una pérdida demasiado grande para ser expresada con palabras. Desde el umbral de la puerta, Alejandro vio el gesto y sintió como si una daga le atravesara el pecho. El aire se le escapó de los pulmones. No era solo el dolor de ver a su hijo anhelando a su madre, era la envidia corrosiva de ver esa conexión facilitada por otra persona. Vio la confianza en los ojos de Mateo mientras miraba a Elena, una confianza que a él, su propio padre, le había sido negada. Incapaz de soportar la escena, se retiró a su estudio, cerró la puerta y se sirvió un whisky con manos temblorosas. El reflejo en la ventana le devolvió la imagen de un hombre poderoso y exitoso, pero en ese momento se sintió como el mayor de los fracasos. A veces, el momento más difícil es cuando te enfrentas a tu propio espejo y no te gusta lo que ves. Saber que no estás solo en esa lucha es lo que nos impulsa a contar estas historias. La llegada de Beatrice, la madre de Alejandro, fue como una ráfaga de viento ártico en la incipiente primavera que comenzaba a florecer en la casa. Una mujer esculpida en la alta sociedad, para quien las apariencias y el control lo eran todo, desaprobó de inmediato la cercanía entre Elena y su nieto. Con una mirada despectiva, se refirió a Elena como la empleada y le advirtió a su hijo que tal familiaridad era peligrosa y sentaba un mal precedente. Su solución era predecible y drástica: una clínica exclusiva en los Alpes suizos, un lugar aséptico y carísimo donde, según ella, el trauma de Mateo sería gestionado profesionalmente, lejos de las influencias sentimentales y poco higiénicas de una sirvienta. Beatrice representaba el mundo del que Alejandro intentaba escapar, un mundo que valoraba la reputación por encima de la recuperación. La presión sobre Alejandro se volvió insoportable. Por un lado, tenía la insistencia de su madre y el escepticismo de los médicos, quienes veían el progreso de Mateo como anecdótico y sin base científica. Por otro, tenía la evidencia irrefutable de sus propios ojos, la luz que volvía lentamente a la mirada de su hijo. Estaba atrapado entre la lógica fría que había guiado toda su vida y una nueva e incómoda fe en la intuición y el afecto. La clínica suiza representaba una salida fácil, una forma de delegar su responsabilidad una vez más, de pagar para que otros solucionaran el problema. Pero en el fondo de su alma sabía que sería una traición, no solo a su hijo, sino a la frágil esperanza que Elena había sembrado en su hogar y en su propio corazón herido. Entonces, la desgracia golpeó. Mateo contrajo un resfriado común,
Pero la fiebre alta pareció borrar de un plumazo todo el progreso logrado. El niño se replegó sobre sí mismo, volviendo a un estado de catatonia aún más profundo que antes. Dejó de reaccionar a la música, su mirada se perdió de nuevo en el vacío y se negó a comer. El silencio opresivo regresó a la mansión, más denso y pesado que nunca. Para Ingrid, la enfermera, era la validación de sus advertencias. Para Beatrice, era la prueba definitiva de que los métodos caseros habían fracasado. Para Alejandro, fue la aniquilación de su esperanza. La pequeña y titilante llama que Elena había encendido pareció extinguirse, dejándolo a él y a su hijo en una oscuridad aún más profunda. Esa noche, Alejandro se sentó junto a la cama de su hijo, observando la subida y bajada casi imperceptible de su pecho. El peso de la decisión inminente lo aplastaba. Cada argumento lógico, cada consejo, experto, cada fibra de su ser entrenado para el control y la eficiencia le gritaba que llamara a la clínica en Suiza. Sería lo responsable, lo sensato, pero entonces recordó el dedo de su hijo sobre la fotografía de su madre, la forma en que sus ojos seguían a Elena por la habitación, el fantasma de una sonrisa provocado por una simple canción de cuna. Se enfrentaba a la elección más importante de su vida: confiar en el poder calculado de su fortuna o apostar por el poder incalculable de un acto de amor. El futuro de su hijo y la redención de su propia alma pendían de un hilo. La confrontación final estalló en el gran salón, un espacio diseñado para exhibir poder, no para contener corazones rotos. Beatrice, erguida como una estatua de hielo, le lanzó el ultimátum a su hijo. O firmaba los papeles para la clínica suiza esa misma noche, o ella iniciaría un proceso legal para obtener la custodia de Mateo, argumentando negligencia y una incapacidad parental evidente. No permitiré que el legado de esta familia sea manchado por tus fracasos sentimentales, declaró, su voz cortante como el cristal. Elena estaba de pie junto a la puerta, con una pequeña maleta a sus pies, lista para ser despedida. Observaba la escena con una dignidad silenciosa. Su dolor no era por la pérdida del empleo, sino por el niño que dejaba atrás. Alejandro, atrapado entre la tiranía de su madre y la silenciosa súplica en los ojos de Elena, se sentía como un hombre ahogándose en tierra firme. Con Alejandro vacilando, Beatrice giró su furia hacia el blanco más fácil. Se acercó a Elena, su rostro una máscara de desprecio. Usted siseó, con sus cancioncitas y sus remedios de pueblo. ¿Qué esperaba conseguir? ¿Asegurarse un lugar en el testamento? La acusó de manipular a un niño indefenso, de usar su trauma para su propio beneficio. Señaló con un dedo enjollado a Mateo, inmóvil en su silla. Mire su obra, lo ha destrozado. Lo ha dejado peor que antes. Este silencio es su culpa. Elena no se defendió. Simplemente miró al niño, y en un susurro que apenas rompió el aire tenso, dijo: «Lo siento, mi niño, te fallé». Sus lágrimas no eran de humillación, sino de un amor puro y desinteresado, una ofrenda final a un alma que sentía que no había podido salvar. Dentro de la niebla que era su mente, la voz rota de Elena fue como un relámpago. Mateo, que parecía ajeno a todo, había estado observando. Vio la crueldad en el rostro de su abuela, la derrota total en la postura de su padre y, sobre todo, vio las lágrimas de la única persona que le había devuelto el sol. Un instinto primario, más fuerte que el trauma y el silencio, se encendió dentro de él. El miedo a perder a Elena, a ser enviado a un lugar frío y desconocido, a ver a su padre rendirse por completo, se fusionó en una fuerza abrumadora. Por primera vez en 2 años, no solo quería reaccionar, necesitaba actuar, necesitaba salvarlos a todos.
Fijó sus ojos en la figura arrodillada de su padre, un hombre que de repente no parecía un gigante inalcanzable, sino alguien tan perdido como él. Con un esfuerzo que pareció concentrar toda la energía de su pequeño cuerpo, Mateo se aferró a los brazos de su silla de ruedas. Sus piernas, débiles por el desuso, temblaron violentamente. Beatriz ahogó un grito, incrédula. Alejandro levantó la vista, sus ojos se abrieron como platos. Lentamente, con una determinación agónica, Mateo se puso de pie. Se tambaleó, sus tobillos luchando por soportar su peso. El silencio en la sala era ahora sagrado, expectante. Dio un paso vacilante sobre el mármol frío, luego otro. Cada movimiento era un milagro. Cruzó el espacio que lo separaba de su padre y con la voz ronca y frágil de quien no la ha usado en una eternidad, pronunció la palabra que lo cambiaría todo. La única palabra que importaba en el universo entero: papá. Esa palabra fue la llave que abrió las compuertas del alma de Alejandro. Se derrumbó de rodillas, el sonido de su sollozo haciendo eco en el salón. No era un llanto de tristeza, sino de liberación catártica. Abrió los brazos y Mateo se desplomó en ellos, aferrándose a su padre con una fuerza desesperada. Por primera vez desde la muerte de Sofía, Alejandro no estaba sosteniendo un problema, sino a su hijo. Lloró por los años perdidos, por su ceguera, por la inmensa gratitud que sentía hacia la mujer que seguía de pie junto a la puerta. Por encima del hombro de su hijo, su mirada se encontró con la de Elena, y en sus ojos no había más que un agradecimiento infinito. Beatriz se observaba derrotada, su mundo de control y apariencias hecho añicos por el poder de un amor que nunca podría comprender. El silencio de la mansión se había roto para siempre. Si esta historia te ha conmovido hasta las lágrimas, suscríbete, porque cada nuevo miembro nos da la fuerza para seguir encontrando luz en la oscuridad. La derrota de Beatrice fue tan silenciosa como la mansión lo había sido alguna vez. Sin una palabra más, recogió su bolso de diseñador y se marchó, su rígida figura desapareciendo en la noche, expulsada no por una orden, sino por la irrefutable evidencia de un amor que ella nunca podría cuantificar. Alejandro no la vio irse. Sus ojos estaban fijos en su hijo, y luego en Elena. Con una voz que aún temblaba por la emoción, le pidió que se quedara, no como una empleada, sino como la guardiana de su milagro, como una parte indispensable de su renacida familia. Le ofreció el puesto de gobernanta, pero el título era una mera formalidad. En la práctica, le estaba ofreciendo el lugar que se había ganado a pulso, el de abuela para un niño que la había elegido y el de ancla para un hombre que por fin había encontrado el camino de vuelta a casa. En los meses siguientes, el mundo de los negocios fue testigo de un cambio sísmico. Alejandro Morales, el titán de la tecnología, comenzó a desmantelar partes de su imperio. Vendió divisiones enteras de su compañía, una decisión que los analistas de Wall Street calificaron de locura, pero que para él era el acto más cuerdo de su vida. Con los fondos y, más importante aún, con su tiempo recién liberado, creó la Fundación Sofía Morales. Su misión era simple y profunda: llevar la musicoterapia a niños que, como Mateo, se habían perdido en el silencio del trauma. Elena, con su humildad característica, se convirtió en la asesora principal del proyecto. Su enfoque, basado en la conexión humana, la paciencia y las melodías del corazón, fue bautizado como el Método Elena, y se convirtió en un faro de esperanza para cientos de familias que habían perdido la suya. La mansión de Coral Gables también se transformó. El mármol frío fue cubierto con alfombras suaves, donde padre e hijo pasaban horas armando legos y leyendo cuentos. Las paredes de cristal, que antes reflejaban un vacío opulento,
ahora enmarcaban las risas de Mateo mientras corría por el jardín. Un gran piano de cola ocupó el centro del salón principal, y sus notas, a menudo tocadas a cuatro manos por Alejandro y su hijo, reemplazaron el silencio opresivo de antaño. Elena llenó la cocina con los aromas de la comida casera y la casa con el calor que solo un verdadero hogar posee. El espacio, antes un monumento a la ausencia, se convirtió en un santuario de segundas oportunidades, un testimonio viviente de que las estructuras más frías pueden ser llenadas con el más cálido de los afectos. 5 años después, en una tarde soleada, la música que emanaba de la casa no era solo la de un piano, sino la de una pequeña orquesta de amigos de Mateo celebrando su 11º cumpleaños. Alejandro lo observaba desde la terraza, no como un CEO observando una inversión, sino como un padre maravillado por la belleza de la vida. A su lado, Elena sonreía, su rostro surcado por líneas de felicidad. Habían demostrado que la cura más poderosa no se compra en una clínica exclusiva ni se prescribe en un consultorio, sino que nace de un acto de bondad, de una simple canción tarareada en el momento justo. El mundo necesita más relatos que nos recuerden que la esperanza puede tener la melodía más sencilla. Al suscribirte, nos ayudas a seguir compartiendo estas historias que le devuelven la voz al corazón.